para todos. Ustedes no se imaginan la felicidad, el amor, la paz y la alegría que se respira en este lugar. Yo me imagino que estarán pensando, o yo misma estaba pensando hace un momento en que, bueno, vamos a hablar de mi testimonio de vida. No es tan fácil, pero la verdad, la paz y la tranquilidad aquí sobreabunda, ¿o no, muchachos? Pero digan sí, Sí, para que escuchen. tienes toda la razón, es cierto. Me da mucha felicidad saludarlos, darle la bienvenida a mi primer video. Es nuestro primer video en mis redes sociales hace un par de semanas en Instagram. Yo hice una encuesta preguntando si querían conocer mi testimonio de vida, ya que ¿estamos bien? ¿Estamos bien? Ok. Ya que, bueno, en diferentes canales de YouTube, en diferentes programas, ya han publicado muchas entrevistas acerca de mi testimonio, pero realmente hace un par de semanas se hizo una y fue diferente y a la gente los tocó muchísimo y empezaron a escribirme y a escribirme muchas cosas, a decirme cosas muy lindas, a ver y reafirmando cómo Dios le había dado palabra a muchas personas, había tocado a otros tantos corazones a través del testimonio de vida, de mi testimonio de vida de la mano de Dios. Así que decidimos hacer este sondeo. La gente pues obviamente me escribieron muchos que querían conocer el testimonio completo y aquí estamos de la mano de Dios iniciando este canal, estas redes que son de nuestro Señor Jesús. Es una promesa, es algo que Él me dio, que me ha dado y que estamos cumpliendo aquí con este equipo maravilloso, que primeramente pues es nuestro Señor Jesucristo, Chewi, Rafa, mi esposo Carlos por supuesto, mi hijo y pues yo que aquí estoy, somos siervos, instrumentos del Señor y pues vamos a compartir un poco de la grandeza y del amor del Señor Jesús. Mi nombre de pila, como decimos en Colombia, es Angélica Ramírez. Pero ustedes saben que acá en Estados Unidos, cuando uno se casa y todo este tema, pues uno toma el apellido del esposo, por eso Angélica Torres. Y pues de cierta manera, a mí me encanta llevar el apellido de mi esposo, me parece muy, muy, muy hermoso, muy bonito. Pero pues voy ya pues a seguir, pues si no me alargo mucho. Angélica Ramírez es una mujer campesina colombiana del departamento del Huila, municipio de Tello, de un pueblo hermosísimo, hermosísimo, que se llama Vega Larga. Ese pueblo es hermoso y allí nací yo, allí vive mi familia. Mis padres, pues no estuvieron conmigo, para que no suene como que me abandonaron, para que no suene como tan trágico, porque no me gusta ser trágica ni tampoco me gusta victimizarme, pero mis papás no estuvieron conmigo por el propósito de Dios. Desde los 2 meses de nacida, mi mamá me dejó con mis abuelos maternos, entonces me criaron mis papitos, que son mis abuelos, Ercilia Tobar y Omar Ramírez. Son mis padres en una familia, crecí en una familia cristiana, evangélica, pentecostal, servidores de mi Señor Jesús, una familia muy humilde, muy hermosa, de escasos recursos económicos, no pobres porque somos millonarios todos, porque somos herederos de nuestro Señor Jesús, somos hijos del Rey, por lo tanto somos millonarios, pero nací en una familia de escasos recursos. Tanto que yo crecí vendiendo plátanos en la plaza de mi pueblo, vendiendo las panelas y las cosas que mi papá producía en el campo, yo las vendía en el pueblo y era una forma de ayudar a mi familia para poder salir adelante. Estudié becada en la escuelita y en el colegio y recuerdo que desde chiquita me llevaban a culto, pero la verdad yo amaba la música, amaba los vestidos, los aretes, me gustaba bailar y yo veía la televisión y yo decía que yo iba a hacer, que yo iba a salir en televisión. No tenía como la claridad de lo que iba a hacer, pero siempre sentía como ese deseo de hacer televisión. Y recuerdo que mi mamá me decía, ay, Angélica, usted está loca, ¿no ve lo pobre que somos? No tenemos
muchas veces ni qué comer y usted con qué va a ir a una universidad si no tiene ni para comprarse unos zapatos, mucho menos para ir a la universidad. Pero yo tenía la convicción y la claridad de que yo todo lo podía lograr y que si yo me proponía salir en televisión, yo iba a salir en televisión. No tenía como esa claridad de la palabra de Dios porque era muy pequeña, pero algo dentro de mí me daba esa fortaleza y esa capacidad de saber que yo podía luchar por lo que yo deseaba y podía crecer y podía ser grande. Hoy entiendo que es esa identidad de nuestro Padre con el que nosotros nacemos con la identidad de fortaleza, de luchadores o como decimos en Colombia, de berracos, con esa berraquera de saber que lo que yo quiero lo puedo hacer, es creerlo en nuestro corazón, es declararlo con nuestra boca y es trabajar y luchar para conseguir todo lo que nosotros anhelamos. Entonces, quiero decirles que para resumir la parte de mi niñez, el pueblo donde yo crecí es un pueblo muy hermoso, pero que tristemente ha sido golpeado por el conflicto armado, que para nadie es un secreto, ha sucedido en Colombia. El hecho de estar en medio de las montañas o estar en el campo ha hecho que seamos un punto en el que pues vivíamos todo este tema, por lo tanto siempre como que era señalado y estigmatizado y dejando atrás las cosas bonitas, las cualidades buenas y todo lo positivo que tiene la gente campesina de mi pueblo. Dentro de este resumen corto de mi niñez, tengo un hermano que se llama John Freddy, es nené, es mi vida, es mi hermano, es mi todo. Hoy aprendo y entiendo que definitivamente la palabra del Señor es muy certera, como lo dice en el Salmo 27:10, que aunque tu padre y tu madre te abandonare, Jehová tu Dios con todo te recogerá. Y fue lo que hizo el Señor Jesús conmigo desde pequeña. Él siempre, como lo dice en el Salmo 33, siempre estuvo ahí conmigo desde que estaba en el vientre de mi madre. Mi mamá quizás no quiso engendrarme, no quiso tenerme, tal vez no quería que yo fuese su hija. No tengo ni idea de los sentimientos de mi mamá. Lo cierto es que pues le doy gracias y la bendigo porque me dio la posibilidad o por medio de ella yo nací. Pero el Señor estuvo conmigo desde siempre. Tal vez yo no lo veía, no lo entendía porque estaba muy chiquita, pero ahora lo entiendo y sé que el Señor jamás me abandonó. Tengo un hijo hermosísimo que se llama Felipe Pipe. Yo tuve la oportunidad de irme a Neiva y llegamos a Neiva, buscamos a la familia de mi papá. Llegué donde mi tía Yolanda, luego pasé donde mi tío Eduardo. Familia que me acogió, que yo no conocía, sabía que existían, pero yo no conocía, y empecé un proceso nuevo en mi vida, muy duro, separarme de mi mamá abruptamente, de mi hermano, llegar a hacer la vida lejos, situaciones muy fuertes que me hicieron fuertes, situaciones que quizás en este momento yo no veía a Dios porque yo estaba muy joven, muy chiquita, pero Él estaba ahí acobijándome, cuidándome, porque cada persona que ha puesto en mi vida ha sido para que me dé un empujón y me haga más fuerte, ha sido para que me acobijen y para que me abracen. Por eso una vez más el Salmo 27, aunque tu padre y tu madre te abandonaren, Jehová con todo te recogerá, y eso lo hizo el Señor. Él estaba ahí conmigo, jamás me abandonó, aunque yo no lo supiera en su momento. Inicio mi nueva vida, luego conozco al padre de mi hijo, que es una bendición, es mi gran amigo hoy por hoy, tengo a mi hijo, y sobre los 20 años, 21 años, yo termino la relación con el papá de mi hijo, sigo estudiando, trabajando, mi vida da muchas vueltas en el favor de Dios, bien siempre, y conozco a una persona. A mí siempre me gustaron o me llamaban la atención los hombres mayores que yo, y conocí a un hombre mucho mayor que yo, que me enamoró con sus detalles, con su buen trato, con mil cosas, y me enamoré de él. Empecé una relación con él que duró aproximadamente 6 años. Yo me hice, estudié estética y cosmetología, y luego por la gracia de Dios me dieron la oportunidad de hacer un espacio en televisión en Valledupar, eso es en el departamento del Cesar, en Colombia, de hacer un espacio de televisión con referente a lo que yo sabía hacer, que era el tema de salud, de la belleza.
Y allí se me dio la oportunidad de empezar a hacer televisión y luego terminé haciendo un programa musical muy conocido que me dio a conocer a mí, que se llama El Ángel Vallenato, a presentar lanzamientos de los artistas de este género musical, a hablar de este tema que me apasionaba mucho. Y eso te los digo para decirles que cumplí ese deseo de estar en televisión. De chiquita decía, yo voy a hacer televisión, yo voy a estar en la televisión. Y ese carácter definido que heredé de Dios, pues hizo que yo persistiera y que alcanzara ese sueño de hacer televisión. Siempre quise volver a la iglesia. Yo siempre sentía ese vacío y ese deseo de ir y escuchar el culto, la adoración. Solo que yo siempre decía, yo quiero estar con el Señor, yo quiero servirle a Jesús, yo quiero obedecer a Jesús. Pero entonces pensaba en que la iglesia me decían que no me podía maquillar, entonces no me podía poner el arete, entonces no me podía pintar el pelo. Tenía que dejar de hacer muchas cosas normales que uno hace. Y yo decía, no, pero es que si yo me convierto y voy a la iglesia y me entrego al Señor Jesús, no voy a poder seguir haciendo televisión, porque es que en televisión me toca ponerme la ropa así y tengo que maquillarme así. Y yo sacaba excusas, igual porque me vendían una idea de que seguir a Jesús y amar a Jesús era tener la ropa larga, no tener maquillaje, no pintarme el pelo, quizás no pintarme las uñas, y eso hacía que yo no tomara la decisión de seguir a Cristo, y pues todos los días me llenaba más de vacío y más de vacíos. Yo siempre tuve ese llamado de servir, de ayudar, de hacer labor social, de ayudar a los más necesitados. Siempre eso estaba en mi corazón y yo lo hacía, pero yo sentía que no era completo porque yo no iba a la iglesia, porque yo no me congregaba, y pues no lo hacía por lo que les estoy diciendo de que habían como esos, ¿cómo se le puede llamar? Como esos obstáculos que no me dejaban seguir. Así que el no estar con Jesús, el no tener a Dios en mi corazón, creó muchos vacíos en mí, demasiados vacíos que permitían que yo no me amara, que permitían que yo permitiera que otras personas me lastimaran. El autoestima llega a estar tan baja cuando uno está apartado del Señor, que uno cree que todo lo que le hace las personas, o principalmente las que viven contigo, en este caso tu pareja, uno cree que o uno se las merece, o que ellos tienen la razón, o que yo no puedo hacerlo si no es con ellos. Entonces caí en una relación muy difícil, una relación en la que había muchísimo maltrato psicológico y también físico. De repente mi pareja, él no me pegaba directamente, pero él siempre enviaba a sus escoltas y les daba como la autorización para que me pegaran, incluso delante de mi hijo. Es decir, que ya no estaba siendo lastimada yo, sino que yo estaba permitiendo que lastimaran a mi hijo. Estaba permitiendo que a los dos nos faltaran al respeto. Pasé situaciones muy difíciles con él y quise apartarme muchas veces. Quise terminar esa relación muchas veces, pero me era imposible, porque él tenía o tiene ese poder económico que hacía que me sacaran de las casas donde me iba a vivir, que me despidieran del trabajo donde estaba, me cerraba todas las puertas y me obligaba a volver donde él. Le tenía miedo porque lo vi hacer cosas muy fuertes a otras personas y temía que me las hiciera a mí. Y más porque pues cuando uno ya tiene hijos, cuando uno ya es mamá, uno cuida de su vida porque sabe que los hijos a uno lo necesitan. Cuando yo me embaracé, yo le pedí al Señor Jesús que nunca me alejara de mi hijo, porque yo sabía lo que era crecer sin una mamá y sin un papá. Y aunque mis papitos, mis abuelos estuvieron siempre para mí, el amor de un padre y de una madre nunca se reemplaza. Siempre está ese vacío y siempre está esa necesidad de papá y de mamá. Y yo le decía, Señor, no permitas nunca que yo esté alejado de mi hijo.
Mi expareja sabía de ese amor incondicional, inquebrantable que yo tenía con mi hijo. Cuando yo por fin tomo la decisión de separarme, de decir, si me quita el carro, si me quita lo que me quite todo, si tengo que, yo aquí llegué sin nada, si me tengo que ir sin nada, me voy sin nada, pero prevalece mi paz, mi tranquilidad y la de mi hijo, porque me estaba enloqueciendo, porque tenía una vida vacía y demasiado depresiva, lloraba todo el tiempo, yo no podía dormir, yo no tenía una vida en paz. Y miraba a mi lado y veía a mi niño de 4 o 5 años y sabía que él necesitaba de mí. Tomé la decisión, me fui a vivir sola y él se convirtió en mi peor pesadilla. Era un hombre con el poder de, de llegar a mi casa, de entrar, de quitar las chapas, de conseguir las llaves y entrar, y de repente era la 1 de la mañana y yo estaba en mi cama y abría mis ojos y lo veía parado al frente de mi cama. Era una pesadilla, era una pesadilla. Y entonces este hombre empezó a decirme que si no era para él, no era para nadie, que yo era su mujer, si él no viviera conmigo, yo tenía que estarme ahí, yo tenía que hacer lo que él dijera, porque él podía tener las mujeres que quisiera, pero yo era de él y era ese rótulo, ese trofeo, y estás ahí y pare de contar. Entonces, pues obviamente yo ya había tomado la determinación que no, y yo no quería estar con él. Mi hijo estaba sufriendo mucho porque la última vez que sus escoltas me golpearon en un centro comercial de mi ciudad, donde mi hijo lo vi desesperado colgándose de la camisa de uno de sus escoltas, pidiéndole que no me pegaran. Y entonces no respetaba absolutamente nada y yo tenía que tomar la decisión de alejarme. Cuando él empezó a amenazarme, él me decía que para él era muy fácil acabar conmigo, porque yo era de un pueblo, porque yo era campesina, porque yo no tenía plata, porque yo no tenía cómo defenderme y que además no tenía quien me defendiera. Y él tenía la razón, porque yo no era una mujer no tenía papás. Mis pobres papitos, mis abuelitos, al contrario, vivían de lo que yo podía trabajar y yo les podía ayudar. Yo no venía de una familia, de un apellido, ni de nada. Yo no iba a tener un papá que saliera a pelear por mí, ni una mamá, o sea, nada. Yo era, para mí, yo no era nada. Yo no podía cómo defenderme. Y él me lo decía. Él me decía, yo tengo plata para hacer contigo lo que yo quiera. Y yo prefiero verte a ti encerrada antes que verte con otra persona. Entonces yo lo que hice fue que yo escuchaba y siempre veía esas campañas en los medios de comunicación de mujer, no calles. Ve, esta es la línea telefónica de la policía, de la fiscalía, yo no sé dónde. No, contra el maltrato de la mujer. Y yo pensé que me iban a ayudar. Y yo fui, instauré la denuncia, dije que me había separado, que este hombre me amenazaba, que este hombre se metía a mi casa, que este hombre hacía cosas terribles, terribles. Me volteaba la casa, me metía animales sucios a mi casa, hacía de todo lo que ustedes se puedan imaginar. Yo fui y denuncié. No pasó de hacer 2 o 3 citaciones para una conciliación que nunca se hizo. Él nunca fue, nunca se hizo nada. Y un día cualquiera me dijo que me iba a dar donde más me dolía. Cuando él me dijo eso, yo dije, Dios mío, me va a quitar mi niño, me lo va a secuestrar. Pues él tenía el poder económico para hacer lo que él quisiera. Yo recuerdo que fui corriendo donde el papá de mi hijo y le dije, Javi, yo necesito que te quedes con Pipe. Este hombre me va a hacer algo, y si me mata y si me hace algo, que me lo haga a mí, pero que no toque a mi hijo. Y yo dejé a Pipe con el papá y ese fin de semana me fui a Valledupar porque yo iba a hacer unas fotografías para una página de vallenato de la cual yo era imagen, que se llama tuvalle.net. Y yo me fui a hacer esas fotos y resulta que nadie sabía que yo viajaba para allá, y estando allá
mi expareja me llamó al hotel, yo entré en pánico, yo le dije al papá de mi hijo, este hombre me va a matar, este hombre ya sabe dónde estoy, yo empaqué mis cosas y me fui a quedar a la casa de unos amigos, una familia muy especial en Valledupar y pasé la noche allá y al día siguiente, sábado, yo viajé a Bogotá porque yo decía, si el man me sigue, me hace algo, pues estoy en Neiva tengo el papá de mi hijo, tengo amigos, conozco a alguien, puedo pedir ayuda. Y yo llegué a Neiva y cuando llegué al aeropuerto, yo recuerdo tanto que salí en mi carro y cuando yo iba saliendo, había un despliegue de policías y de periodistas, de camarógrafos increíble. Y yo paré normal, a la requisa normal que te hace la policía. Me pidieron mi cédula, mis papeles, yo los pasé. Cuando yo paso los papeles y levanto la cara, escucho así como una película de terror que me dicen, usted está detenida por terrorismo, extorsión, porte, fabricación de armas, concierto para delitos. O sea, me leyeron como 6 delitos, los peores delitos de las leyes colombianas y yo sé que de las leyes de todo el mundo. Yo lo primero que le dije es, ¿cuáles armas? Por Dios santísimo, mire, ¿cuáles armas? No podían haber más que tacones, más que trajes de baño, aretes, extensiones de pelo y lo que yo podía cargar como presentadora y como modelo. O sea, yo no encontraron absolutamente nada porque yo no tenía nada. Y lo que yo pienso en el fondo es, Dios mío, ¿por qué Gustavo me hace esto? Y mi hijo me estaba esperando, que yo le iba a decir a mi hijo. Pero en el fondo yo decía, ya se van a arreglar las cosas y yo voy a salir y voy a regresar a mi casa. Recuerdo que obviamente entré en pánico, me trataron muy mal, realmente tengo que decirles que los policías que hicieron mi captura tenían como esa orden de hacer que me lastimaran, que sufriera, porque era como lo que él había dicho, quiero que sufra, quiero que aprenda y quiero que sepa quién es el que manda. Y así lo hicieron, me lastimaron, recuerdo que luego de esposarme me tiraron dentro de la camioneta, me golpearon, me trataron muy, muy mal. Yo entré esa noche en una depresión, en una locura, que yo no recuerdo cuántas veces me desmayé. Yo no recuerdo cuántas veces. Ay, mi amor. Sigue, amor. Te amo. No para, sigue. Es que no quiero que me veas así. Te he visto antes. Es que yo no quería a la policía. Por eso. Y el Señor me envió un esposo policía. Entonces, yo no recuerdo, no alcanzo a recordar cuántas veces exactas me desmayé, donde jamás recibí ayuda o apoyo de los policías que estaban a cargo de ese momento. Solamente recuerdo, pues obviamente, todos los raspones, los moretones que tenía en mi cara y en mi cuerpo por haberme desmayado tantas veces. Me llevaron a un calabozo, no sé cómo le digan en sus países, y allí me, me, me metieron a ese lugar, ustedes se pueden imaginar, lleno de excremento, cochino, sucio, oscuro, mojado, con 2 niñas que eran habitantes de la calle. Yo obviamente muerta del susto, de eso que tú no sabes qué hacer, que tú sientas ese cansancio de haber llorado tanto, de saber qué va a pasar contigo, porque uno se siente de cierta manera no, yo me sentía muy, muy, muy indefensa, me sentía sola, abandonada, porque sabía que mis papás no tenían cómo pagar un abogado y que nadie más iba a ir a sacar la cara por mí o a defenderme o a decir, esta es mi hija, esta es una injusticia, ¿por qué están haciendo esto? Me sentía
vulnerada, me sentía sola, no me sentía. Realmente sentía como si como si hubieran abierto un hueco en la tierra. Me hubiesen tirado y todo el mundo me estaba tirando tierra y piedras encima. Al día siguiente me llevaron a la legalización de captura y fue increíble. Obviamente y ahí les voy a enseñar la foto, o sea, yo creo que para reírnos un poquito, es la lipo más efectiva. Yo creo que me bajé como 8 kilos en una noche. Era impresionante ver una foto del día anterior y ver la foto que al día siguiente sacaron en el periódico porque estaba extremadamente flaca. Es imposible y es increíble ver cómo en una noche me adelgacé y mi rostro estaba hecho huesos completamente del estrés, de la desesperación, de la angustia. Me llevaron a la audiencia y estando allí yo recuerdo tanto que obviamente cuando hicieron la legalización de captura entendí que la denuncia la había hecho mi expareja, que él me estaba acusando de que yo era la periodista de las FARC. Y obviamente, como yo siempre digo, era el positivo perfecto porque yo era una niña que trabajaba en los medios de comunicación de un pueblo, como les conté al principio, que había sido golpeado fuertemente por el conflicto armado. Y aparte de eso, en ese momento en mi país estaba de moda llevar a las personas a la cárcel, a hacer falsos positivos para generar pues noticia, para generar ascensos, para dar resultados. Eso fue algo que pasó y que de repente pasa en mi país, los falsos testigos de la fiscalía. Eso fue una época de muchas personas inocentes en la cárcel y pues dentro de esas caí yo. En ese lugar entendí y escuché claramente que había sido mi expareja quien había formulado la denuncia. Escuché cuando el juez dijo que tenía que me leían aproximadamente 50 o 56 años de prisión. Estamos hablando de los delitos más fuertes que hay. Y también tengo que decirles que cuando se acabó, y obviamente ordenaron que me mandaran para la cárcel, cuando eso se terminó, el juez se bajó. Yo me acuerdo tanto que él me tomó la mano y le dijo al policía que estaba al lado, porque el policía no me dejaba tomar agua, le dijo al policía que me dejara tomar agua y creo que me pasó una Coca-Cola. Y él miró a mis primas que estaban en la parte de atrás y al papá de mi hijo y les dijo, yo creo en ella, yo sé que es inocente, búsquese en un buen abogado. Entonces mi familia le empezó a decir, pero señor juez, usted mismo está diciendo que es inocente, entonces ¿por qué no la deja ir? Y él simplemente dijo, búsquese en un abogado. Nos recomendaron al mejor abogado del mundo, profesionalmente el mejor, como persona uno sin igual, enviado por Dios, pero no sabíamos cómo lo íbamos a pagar, porque el doctor Cheyber Cuenca es un abogado que merece todos los tesoros del mundo porque es el mejor abogado, pero Angélica Ramírez no tenía ni siquiera 10.000 pesos en su bolsillo y su familia menos. Que me otorgaran un abogado de oficio era lo más lógico, pero era saber que iba a ser un abogado, que iba a ser comprado por mi expareja y no iba a hacer nada por mí. Y el contrario, iba a dejar que me condenaron todos esos años, que me leían y que me quedara en la cárcel. Mi preocupación enorme era mi hijo. Mi preocupación enorme era mi niño. Nunca me ha gustado decirles mentiras a Pipe ni nada, siempre me ha gustado que él vea la realidad de todo. Y tenía que decirle a él que en los próximos días o ese mismo día me iban a llevar a la cárcel de mujeres en Rivera. Y que realmente no sabíamos cuándo yo iba a regresar a mi casa. Yo no entendía lo que venía en adelante. De la cárcel yo conocía lo que todos conocemos y vemos en las telenovelas, lo que vemos en las películas, que es encierro, que cuando llegas te maltratan, que cuando llegas hay personas que abusan de ti. Oh, Señor Jesús. Y tenía mucho miedo.
mucho miedo porque yo he sido fuerte, sí, pero sentía que no era tan fuerte para una cárcel y menos para estar alejada de mi hijo. Pero yo, ¿qué podía hacer? No había nada que hacer, o sea, yo tenía sí o sí que irme para la cárcel, o sea, no era algo que yo decidiera. A mí no me dieron, oiga, Angélica, usted quiere ir para allí unos meses. Usted, como cuando tú dices, me voy a cambiar de ciudad y tomas la decisión de irte a iniciar tu vida en otra ciudad. A mí nadie me preguntó, así como nadie le preguntó a mi hijo si se quería ir del lado de su mamá, si quería iniciar su vida con otra familia, que era su familia porque era su papá, pero él siempre había vivido conmigo. Llegué a ese lugar. Antes de eso yo le pedí al papá de mi hijo que me llevara a Pipe, que yo necesitaba hablar con él. Pipe llegó a ese lugar, recuerdo tanto que estaba lloviendo demasiado. Pipe estaba tan chiquito que en la sillita donde lo sentaron, en la banquita, le colgaban sus piecitos. Y tenía una chaquetica encima porque estaba lloviendo. Y le dije que su mamá iba a estar un largo tiempo lejos, que se iba a quedar con su papá. Y obviamente nada diferente a ver sus lágrimas correr por sus mejillas. Llorar desesperado y ver cómo se llevaban a su mamá esposada en un carro para la cárcel. Inicié un proceso muy difícil en mi vida. Y tengo aquí, yo soy como una viejita, yo lo escribo para que no se me olvide. Las cosas más importantes siempre las escribo. Y en Juan 13:7, que en ese momento no conocía, que en ese momento no sabía, pero hoy lo sé, y por eso este canal, y por eso este espacio, y por eso lo que estamos haciendo, para resaltar y darle toda la gloria siempre a nuestro Señor Jesús. En Juan 13:7, el Señor dice, lo que yo hago, y me lo dijo como así, Angélica, lo que yo hago ahora, tú no lo entiendes, pero lo entenderás después. Y va a pasar por ese proceso, por ese desierto, por esa etapa que me traería a lo que soy en este momento y a lo que hace que el Señor trabaje cada día conmigo. Llegué a ese lugar y fue muy difícil. Todo lo que ustedes ven en televisión es verdad. Hay internas que son difíciles, que son peleoneras o peleonas, de mal genio, que te quieren lastimar. Siempre hay la chica que te quiere tocar, o sea, todo eso es real. Mi tema fue un tema tan fuerte que con mi noticia abrieron noticieros en más de 20 países. Fue noticia principal en los noticieros de mi país. Salió en las portadas de las revistas más leídas, Semana, la revista Gente. Entonces era algo de connotación nacional, por lo tanto todo el mundo sabía. Y cuando llegué a la cárcel, pues todo el mundo me recibía como con odio y como con desprecio, porque lastimosamente muchas veces nosotros los seres humanos hacemos y damos ese pie para que se cree esa desigualdad con nuestros hermanos, en todas las condiciones, es decir, la persona que está en la cárcel y que es de la calle, que está allí por hurto, por el delito que sea, son personas, digamos, que como menos favorecidas o sin educación. Entonces ellos siempre piensan que como que las personas que hemos tenido la oportunidad de trabajar, de educarnos, como que creen que nosotros, como dicen en Colombia, somos ricos de cuna, y nadie sabe que es que uno ha llegado donde ha llegado porque ha tenido que trabajar y guerrearla. Entonces me decían como que, ay, la modelito, ay, llegó la modelito, ay, la periodista, ay, jajaja, y te gusta tu cámara y te gusta tu periódico. Entonces me hacían cosas muy fuertes, me sacaban de la fila, no me dejaban comer, me golpearon, me dañaban las cosas, me cogían la ropa y me la tiraban a la taza del baño.
A mí me golpearon en la cárcel, me reventaron un seno, me pegaron en la nariz y me partieron el tabique. O sea, me hicieron muchísimas cosas fuertes. Todo lo que uno ve en televisión, eso pasa. La misma guardia, algunas dragoniantes fueron muy fuertes conmigo, muy difíciles. Me maltrataron demasiado. Pero eso no era tan difícil como estar separada de mi hijo, como saber que tenía que mentirle. Yo no sé si ustedes han visto la película La vida es bella, pero esa película fue el referente para yo decirle a mi hijo que ahí éramos felices, que las mujeres que estaban en ese lugar eran mujeres que nunca habían querido ir a la escuela y que ellas no habían aprendido a leer. Entonces, que como yo era tan juiciosa, a mí me habían llevado a ese lugar para que yo les enseñara a leer y les enseñara a escribir. Y era como que entonces eso fue algo que pasó en adelante. Realmente yo luego me volví profesora de alfabetización de las niñas de la cárcel, pero en ese momento yo le mentía, yo le decía a él, me decía, mamá, ¿por qué esos perros me huelen? Entonces yo le decía, mi amor, esos perros te huelen porque si tú no te bañas, a ti no te dejan entrar a ver a tu mamá. Si tú no te bañas, tú no puedes ingresar. Y entonces me decía como que, y los sellos, porque le ponen sellos en las manitos. Yo le decía, mi amor, esos sellitos son el permiso para que tú puedas jugar con los otros niños. Digamos que yo le empecé a maquillar todas las cosas a Pipe para que él no se diera cuenta del sufrimiento tan grande que había allí adentro. Pero llegó un punto en el que mi hijo también se empezó a desesperar y empezó a llorar y empezó a decirme que se quería quedar en la celda. Mamá, yo me quiero quedar aquí, yo no te pido comida, yo me escondo debajo de la cama y yo no voy a dejar que la guardia me vea, pero no me separes de ti, yo me quiero quedar contigo. Realmente eran momentos muy difíciles que yo no sabía cómo lidiarlos. Recuerdo tanto que yo me fundí en una depresión muy fuerte, una depresión tan fuerte que yo digo que toqué fondo. Yo tomaba muchísimos medicamentos antidepresivos para no tener que sentir tanto. Los medicamentos como que me alejaban y me dormían, me dopaban y hacía que yo no sintiera ese dolor que yo sentía a diario, porque no tenía nada que me diera calma, no tenía nada que me diera esa paz y esa tranquilidad. Ni siquiera ver a mi hijo calmaba mi alma. Ver a mi familia no calmaba mi alma. Estaba llena de vacíos porque tomé la decisión de no hablar con mi mamá, de que ella no me escuchara y yo no decirle estoy en una cárcel. Ella sabía que yo lo estaba, pero yo llamaba a la casa y apenas yo la escuchaba, yo colgaba, yo no podía hablar con ella. Mi papá se estaba muriendo de un cáncer, tenía cáncer de próstata y cáncer en el páncreas, y pues yo era la hija que trabajaba y le llevaba sus medicamentos, que yo iba al pueblo, lo traía hasta la ciudad, lo devolvía. Digamos que yo era la hija de todo, y a mi papá pues sí nunca le dijimos que yo estaba en la cárcel porque no queríamos que sufriera, porque mi papá me amaba. Él me crió, yo no era su hija, era su nieta, pero él me amaba. Ay, Señor. Y tener que decirle a él que yo estaba en ese lugar era acabarlo. Él se empezó a enfermar fuerte y él siempre pedía que yo fuera a verlo. Entonces mi mamá y mi hermano le decían que yo estaba en Valledupar trabajando. Y él sufría mucho de pensar que su hija prefería trabajar antes que ir a ver a su papá. Pero él no sabía que esas rejas me impedían ir a estar con él. Y todas esas cosas, sumados a que la gente hablaba muy mal de mí, que la prensa siempre estaba publicando cosas fuertes, lo que decía la fiscalía, porque tristemente el periodismo ha llegado a un punto donde no investigan, donde lo que dicen así es y así ponen el titular y así lo dicen, pero jamás hacen una investigación
de lo sucedido. Hoy primero te llevan preso, primero te dañan la vida públicamente y luego sí dicen, ay, perdón, era inocente, pero después de haber causado todo el daño. Entonces yo caí en una depresión muy fuerte porque a mi niño le empezaron a hacer bullying en el colegio, a decirle muchas cosas, porque los niños pequeños, los niños son crueles, ellos escuchan lo que dicen sus papás en la casa y ellos como lorito van a la escuela y lo repiten sin saber el daño que le hacen al otro niño. Entonces empezaron a hacerle mucho bullying a mi niño un día cualquiera que lo llamé me dijo, mamá, estoy en el centro comercial y hay mucha gente comprando una revista donde tú estás y en la revista dice que tú eres una bella muy mala. Mamá, dime que eso no es así, dime que eso es mentira. Empezaron a hacer una cantidad de cosas muy fuertes que me llevaron a una depresión muy profunda. Yo empecé, como les decía, a tomar muchos medicamentos para dormir, muchos de medicamentos antidepresivos. Cuando mi niño iba a verme, el papá del niño me decía, Angélica, por favor, no vayas a llorar delante de Pipe porque tú me lo mandas muy mal. Y a mi hijo le decía lo mismo, tú no puedes llorar delante de tu mamá porque si tu mamá te ve mal, pues tu mamá se va a poner mal. Entonces yo cuando Pipe iba a ir, pues imagínense, como digo en Colombia, yo me zampaba como unas 5 o 6 pastas. Entonces cuando mi hijo llegaba, ¿cómo me encontraba? Pues me encontraba dopada, me encontraba mmm, muy mal. Cuando tú te tomas tantos tranquilizantes quedas como loca de que no sientes, o sea, te pones un hielo completo, ni siquiera te das cuenta de lo que está pasando a tu alrededor. Y eso me llevó a que tuviera mucha pérdida de peso, que tuviera un problema de anorexia nervioso muy grande, a que llegara a pesar casi 48 kilos, a que me enfermara, o sea, a raíz de eso, pues fueron muchas las consecuencias de salud que llegaron a mi vida. Y me acuerdo tanto que mi hijo estaba pequeño y mi hijo me cargaba, me decía que yo era una plumita, porque estaba tan flaca, tan mal, porque obviamente no comía y duraba 4 días sin comer y a los 5 días comía lo que había y comía y luego vomitaba, pero era un tema de la depresión, de los nervios. Y cuando salía a las audiencias era la crítica, era que todo el mundo me señalaba sin saber la realidad, sin saber que yo era inocente, que me estaban diciendo que yo era la periodista de las FARC, cuando yo había salido de niña de ese lugar por huirle a esa realidad y simplemente no lo quería decir porque no quería exponer a mi familia. Y entonces, para volver un poquito atrás, contactamos a mi abogado Chamber. No teníamos dinero para pagarle, pero Dios empezó a orar de una manera increíble. La gente en los bancos recogiendo dinero, los empleados hicieron como unas tarjeticas, un bono solidario. Me acuerdo que tenía 2 angelitos y un versículo bíblico, no logro acordar cuál era. Y lo vendían en 10.000 pesos y empezaron a ahorrar el dinero y los niños en los colegios pusieron alcancías y empezaron a recoger monedas, dinero y mis amigos empezaron a solidarizar y la gente empezó a ver que aquí había algo diferente, algo estaba mal, que aquí no se estaba contando la verdad como era. Pero no era porque Angélica fuera la más buena, la más linda, la más santa, no, era porque Dios empezó a mover corazones, Él me estaba puliendo, Él me estaba pasando por ese proceso, Él estaba permitiendo que eso pasara para forjar mi carácter, pero a la vez estaba moviendo personas para que llegaran y yo pudiera pagar ese abogado que es mi ángel con portafolio, como yo le digo al doctor Chayber Cuenca, para que me defendiera. Pero mientras eso pasaba, pues mi vida en la cárcel continuaba y era totalmente difícil. Yo toqué fondo. Tengo que decirles que yo sentí pues que nada, que hasta ahí había llegado mi vida. Yo no podía seguir. En mis fuerzas yo no podía. No había nada que me alentara. No había absolutamente nada que me diera paz. Les digo, ni ver a mi hijo,
ni soñar con que podía hablar con mi mamá o tomarme toda la mitriptilina y toda la fluoxetina del mundo. Me iba a dar la paz que yo necesitaba. Hay una parte de la cárcel que tiene unos barrotes de cemento, obviamente, donde uno se sienta o a leer o a esperar que se le pase todo el día. Y yo me metía debajo de ese, no me bañaba, no me peinaba, nada. Estaba enterrada, estaba en el lodo. Y yo me ponía un cartón encima para que nadie me viera. Y cuando digo nadie, pues son mis compañeras de la cárcel, otras mujeres con historias parecidas, diferentes, pero sin la libertad, presas en ese lugar. Y yo allí me metía y me tapaba con ese cartón para que nadie me viera. Y ahí podía pasar todos los días, todo el día. Y entonces, hace unos meses, escuchando la prédica de mi pastora Miriam Saldaña, exactamente de Génesis 1:2, que dice: la oscuridad cubría el profundo abismo, mientras el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Yo estaba allí, tirada, y sentía que me estaban enterrando. Mucha familia se fue, mucha familia negó que yo era su familia, muchos amigos se hicieron a un lado, me eliminaron de Facebook. En ese tiempo solamente había Facebook y de eso me di cuenta cuando salí. Muchas personas me eliminaron, muchas personas me señalaron. Estaba en el abismo y estaba vacía y estaba perdida. Y todos me señalaban. Todos me juzgaban, todos tiraban piedras encima de mi vida, pero el Espíritu de Dios se movía sobre mí. Él me veía en ese hueco con un cartón encima. Él estaba ahí. Y Él llegó y Él no me juzgó, Él no me señaló, Él no me dijo ni una palabra. Él simplemente me abrazó. Jesús me abrazó. Jesús me levantó de ese lugar. La misericordia de su amor llegó a mi vida. Le envió un ángel. Él siempre nos pone ángeles. Y envió un ángel que era otra mujer que estaba allí presa junto conmigo. Y ella llegó y me quitó el cartón de encima y me dijo: levántate. Quiero decirte algo, Angélica. Mira a tu alrededor. ¿Tú crees que eres la única mujer que está en este lugar? ¿Tú crees que eres la única mujer que sufre? ¿Tú crees que eres la única que está padeciendo en este momento? Mira a tu alrededor, Angélica. ¿Te vas a dejar morir? Y ella empezó a hablarme de Dios. Y me dice: ¿tú sabías que Dios nos amó tanto que envió a su único hijo para que muriera por ti y por mí, para alcanzarnos salvación, paz, amor? Y ella empieza a hablarme de Jesús. Y yo era ahí sentada y yo como que le escuchaba, pero no le prestaba mucha atención. Los días siguientes ella llegaba al mediodía. Ella sabía que yo estaba pues enferma y llegaba en una mano con la Biblia y en la otra mano con el plato de comida. Y me leía una parte de la Biblia y me daba comida, me cuchareaba, y cuando ella veía que a mí me iba a dar ese deseo de vomitar, me acostaba y me levantaba las piernas, porque dicen que cuando tú tienes mareo te levantan las piernas y eso como que te quita las náuseas y eso. Y mi amiga empezó a hacer eso por mí y todos los días me hablaba de Jesús y me decía que tenía que orar, que lo buscara. Y yo realmente decía: ¿será que sí? ¿Será que existe? ¿Será que no?
ustedes no se imaginan cuántas novenas y rezos y repeticiones de 1000 oraciones, me regalaron todas las novenas del mundo, todo lo que usted se imagina yo hice y no me llenaba. Cuando ella me dijo, no, Angélica, usted lo que tiene es que, si quiere de rodillas, si quiere sentada, si quiere acostada, simplemente haga de cuenta que usted va a hablar con su papá y dígale al Señor Jesús que usted se quiere dormir en sus brazos y hable con Él. Entonces yo me acuerdo que yo me empecé a, bueno, yo no me encerraba en la celda a las 3 de la tarde, te sacaban a las 5 de la mañana al patio y a las 3 de la tarde te encerraban hasta el otro día. Me encerraban y yo empecé a leer la Biblia, le empecé a pedir a mi familia que me llevaran libros porque yo quería leer y yo quería conocer de Jesús. Y yo me acuerdo tanto que me llevaron, aparte de la Biblia, pues tenía un libro, una amiga me regaló un libro que se llama Una vida con propósito, que es un libro de un pastor, pensé que lo tenía acá, no, pero lo tengo allá, que es un tesoro para mí. Me llevaron, me acuerdo tanto que me leí Más que un carpintero, y luego me llevaron un libro que se llama, una saga que se llama Caballo de Troya, de JJ Benítez, y recuerdo tanto que el sacerdote que me vio, el que iba a la cárcel a hacer las misas, me vio leyendo ese libro y me dijo, usted se va a volver loca. Y yo le decía, si me vuelvo loca en amor por Jesús, pues no me importa, porque realmente cada vez que yo leía a Jesús, yo empecé a sentir una pasión y un amor por Él increíble. Yo me iba a la cama y yo empecé a dormirme en los brazos de Jesús. Así mis compañeras me dijeran loca, así ustedes piensen que yo soy loca, así crean que yo soy loca, pero les quiero contar que yo me acostaba y yo le decía, Señor Jesús, no puedo con esto, necesito dormirme en tus brazos, yo quiero que me consientas, quiero que me sobes el pelo y quiero poder alcanzar el sueño en tus brazos. Y yo empecé a hablar con Él en la cárcel de esa manera, y cuando me daba cuenta estaba dormida y yo abría los ojos y yo los volvía a cerrar y yo le decía, Señor Jesús, que me falte todo menos tu presencia, porque yo sabía que si yo ponía un pie en ese piso encomendaba a Jesús, a mí no me iba a pasar nada. Y empecé a tener ese espacio con Jesús, empecé a leerlo y cada día quería saber más de Él y cada día me enamoraba más de Él y entonces lo pensaba todo el tiempo. Le dije a mi hijo, obviamente eso hizo que yo ya no me tomara los medicamentos. Yo nunca quise ir donde la psicóloga de la cárcel porque digamos que yo era, entre comillas, pues un personaje público. Entonces, si yo iba y le decía a la psicóloga que estaba sufriendo por tal cosa, pues no quiere decir que ella lo fuera a hacer, pero generalmente el tema de la ética profesional de repente se pierde y todo lo hacía en un chisme. Entonces yo no quería que afuera salieran en el periódico diciendo que yo estaba deprimida por esto. Nunca fui al médico de allá porque no quería que mi familia se enterara que yo tenía este problema de desorden alimenticio, porque no quería causarles más dolor. Entonces yo me aguantaba todo para que mi familia no sufriera. Entonces, pues mi psicólogo fue Jesús, mi médico fue Jesús. Y yo dejé la amitriptilina, la fluoxetina, unas gotas súper fuertes que me tomaba para dormir y que me dejaban loca como 8 días más. Yo empecé a dejar, entonces yo le dije a mi familia, tráigame unas goticas de valeriana. Yo ya me pasé de lo medicinal a lo natural. Ya cuando yo sentía la ansiedad, entonces me tomaba 5 gotas de valeriana. No sé si conozcan la valeriana, pero es una plantita que te ayuda como a tranquilizar y te baja los nervios. Y tengo que decir y aceptar que pues luego fumaba, como para que eso me calmara. Yo decía que eso me calmara, eso es una pendejada. Eso es una palabra colombiana. Entonces, ¿me la aceptan? Sí, este es tu canal, este es tu canal. Sí, entonces aquí no tengo quien me diga que no. Pero entonces empecé a fumar también, supuestamente para que eso me tranquilizara, pero el tema fue que Jesús empezó a darme una paz, que eso no es así, de la noche a la mañana, no fue así, de repente pasa, pero fue un proceso en el que yo fui, ustedes se ríen conmigo, pero la pasan bien, ¿cierto? Claro, definitivo, siempre. Entonces
yo dejé de consumir ya los medicamentos y recuerdo que una amiga muy, muy hermosa nos hizo a mi hijo y a mí una vaquita de trapo y me hizo un muñeco así súper flacuchento que se los voy a enseñar, que era Pipe, era mi hijo, y una muñequita. Entonces Pipe tenía a su mamá en la casa con la vaquita y yo tenía a Pipe conmigo, que era un muñeco de trapo, y una vaquita que se llamaba Amor. Y yo le dije a Pipe que todas las noches él podía abrazar a la vaquita, que abrazara a su mamá, y yo lo iba a hacer igual, que nos conectáramos y que orábamos juntos y que nos íbamos a dormir y los dos nos íbamos pues a quedar dormidos juntos. Y empecé a hacer eso con Pipe todas las noches. A las 7 de la noche yo empezaba: hijo, ¿cómo estás? Te amo, vamos a orar, Señor Jesús, bendícenos, abraza a mi hijo, dale todo mi amor, hijo, tú sabes que yo te amo. Y yo empezaba a hablar con los dos. Y el otro día que yo me levantaba y salía al teléfono a llamar a mi hijo para darle la bendición antes de ir al colegio, Pipe me decía: ay no mami, tú anoche sí hablabas, esta noche hablabas mucho y no me dejabas dormir. Y entonces yo decía: o los dos nos estamos volviendo locos o yo me estoy volviendo loca, porque Pipe empezó a tener esa conexión también conmigo y con el Señor. Y fue maravilloso un día que el papá de mi hijo me dijo, y yo siempre lo cuento porque jamás lo olvido y es muy especial para mí, me dijo: nena, imagínate que anoche yo fui a ver si Pipe ya se había dormido y Pipe estaba en su camita abrazando a la vaca, y hablando y llorando. Y para mí fue muy especial ver cómo mi hijo también hacía lo que yo hacía, conectarse conmigo, conectarse con el Señor Jesús, que sin poder tenerme ahí, sin poder tocarme, sin poder verme, el amor de su corazón era tan grande que hacía que sintiera mi presencia junto a Él. Y empezó el Señor a hacer unos cambios en mi vida muy grandes, a darme paz, a darme tranquilidad, como la palabra del Señor en la Biblia con José el soñador. ¿Ustedes la conocen? El que fue vendido por sus hermanos a los egipcios, que fue a la cárcel, que le leyó pues el sueño al copero y al panadero y luego al faraón, y por haber leído el sueño del faraón pues fue hecho gobernador de Egipto y salvó a Egipto de una hambruna. Bueno, como él, aunque estaba en la cárcel, el Señor siempre, la gracia del Señor siempre estaba conmigo, siempre, siempre me ponía en momentos muy hermosos. Era difícil, no era fácil. Él estaba conmigo y no era fácil. Habían días en los que estaba deprimida, en los que quería salir corriendo y llegar a mi casa, en los que quería abrazar a mi mamá, a mi papá, a mi hijo. Pero él me daba la felicidad de poder empezar a darle clases a mis compañeras, a enseñarles a leer, a enseñarles cosas de estética, a hacer un reinado para que ellas aprendieran a maquillarse, a caminar con tacones. Recuerdo que empecé a hacer unos accesorios, unas pulseritas con la historia de Jesús. Entonces era maravilloso ver cómo cada vez que yo metía cada pepita en el nylon para hacer la historia de Jesús, iba orando, y entonces empecé a tener ese amor y esa conexión con el Señor Jesús increíble. Empecé a dedicarle canciones y mi amistad con el Señor empezó a crecer de una manera enorme, y de esa misma forma yo empecé a tener mucha paz y mucha tranquilidad. Transcurría así el tiempo. Tengo que decirles que jurídicamente jamás la fiscalía tuvo ni una sola prueba en contra mía, porque soy inocente y porque, como se lo decía la fiscalía, voy a luchar y a trabajar y a demostrarlo hasta el último suspiro de mi vida. Mi abogado continuaba trabajando, desvirtuando todas sus pruebas. Mi expareja declaró y dijo que se había equivocado, que había actuado en un momento de rabia, de celos, pero que yo era una excelente mujer, una gran mamá, que él había hecho eso por rabia, pero aún así eso ya no valió, porque ya el tema iba muy adelante, muy, no sé ni cómo decirlo, total que yo continué en ese lugar. Y cuando yo empecé a entender las cosas que Dios me enseñaba, porque si bien es cierto, yo no era la periodista de las FARC, yo no fabricaba armas,
Ojalá supiera fabricar al menos como una trituradora de verduras o una cosa así para yo hacerla para mi casa. O sea, no tengo esas capacidades. Eh, yo no era nada de eso, pero sí estaba cometiendo errores como ser humano, como hija de Dios. Primero estaba alejada de la casa del Señor, como el hijo pródigo me había ido lejos y estaba súper lejos y no estaba bajo la cobertura del amor de Dios y estaba cometiendo otros pecados. De repente era una mujer materialista pensando en otras cosas que no me edificaban, en otras cosas que no me sumaban, y el Señor me empezó a mostrar cada cosa en ese lugar. Obviamente Él tenía un propósito perfecto y tiene ese propósito para cada uno de nosotros, y Él quería mostrarme lo verdaderamente importante en la vida, que es aquello que no podemos ver pero que podemos sentir. Él quería pasarme por este lugar para forjarme y forjar mi carácter. Él quería que yo pasara como lo hace un atleta antes de correr su carrera. Tiene que prepararse en su alimentación, en su entrenamiento para poder llegar y ganar su medalla. Las reinas de belleza tienen que tener una preparación antes de llegar a concursar. Todo triunfo, toda victoria y toda corona tiene un sacrificio, tiene una preparación, y yo la estaba viviendo. Tenía que ser probada para ser aprobada, para poder pasar al siguiente nivel o escalar el siguiente piso, subir el siguiente piso. Eso lo tenía que vivir, pero yo no lo entendía. Y no lo entendía aparte porque era difícil soportarlo, porque no tenía el Señor, y empecé a entender la necesidad y la importancia de tener el amor de Dios en nuestros corazones. Cuando yo sentí que ya estaba lista, yo le dije al Señor: Señor, ya entendí. Ya sé que tengo que valorar a mi familia, ya sé que tengo que darle calidad de tiempo a mi hijo, porque para mí era más importante irme a una sección de fotos, grabar un programa, irme con mis amigas, que quedarme con mi hijo. Para mí era más importante cualquier día salir y que me dijeran mis amigas: hey, nos vamos a broncear, nos vamos de piscina, y yo estar con mi hijo. Para mí era más importante salir y irme con ellas y dejar a mi hijo solo. Y empecé a valorar el tiempo con mi hijo, con mi familia, con mis papás, a valorar lo más mínimo, la comida, porque sentí hambre, porque sentí frío, porque me sentí abandonada, porque tuve la bendición de conocer la vida detrás de cada persona. Aprendí a no juzgar, a saber que detrás de una niña que está en la calle consumiendo droga, no es que ella lo eligió, es que las circunstancias y su vida y cualquier cantidad de cosas la llevaron a ese lugar. A que no estoy justificando, pero tampoco podemos juzgar. Si no nos juzgó Dios, no nos juzgó Jesús, ¿por qué hacerlo nosotros? No sé si ustedes se acuerdan lo que pasó con María Magdalena, la mujer que era, diríamos en esta época, trabajadora sexual. Jesús no la juzgó, Jesús no la señaló, Jesús la perdonó, la abrazó y la amó. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para juzgar, verdad? Entonces yo dije: ya todo está listo. Y era mi audiencia de fallo. Yo dije: yo ya entendí cómo es la vuelta. Yo ya entendí lo que el Señor Jesús me quería decir. O sea que yo ya me voy para mi casa. Y llegó el día del fallo y no había ninguna prueba jurídicamente para que Angélica estuviera en la cárcel. Y sentía que yo ya había entendido lo que el Señor Jesús me quería decir. Pero no era mi tiempo, era en el tiempo del Señor. Y me condenaron a 14 años y 4 meses de prisión. No iba a volver a mi casa en 14 años y ya llevaba 1 año privada de la libertad. Fue un momento muy difícil, o sea, no quiero ni recordar lo difícil, lo doloroso, lo fuerte que fue tener que pensar cómo va a ser llamar a mi casa y decirle a mi hijo y a mi mamá y a mi papá y a todo el mundo que me voy a quedar 14 años en una cárcel, aparte de todo lo que podía vivir. Lloré demasiado, grité,
Me acuerdo tanto que afuera de la sala del Palacio de Justicia, y verán algunas fotos que la cara de desolación era desde los guardias, desde el policía, todo el mundo tenía la cara de desolación porque todos esperábamos que yo saliera en libertad, además porque todo el mundo ya sabía que esto era un tema pasional, que esto era un tema de un hombre celoso que se quiso vengar de su mujer porque no quiso estar con él. Y salí, yo vi a mi hermano en una esquina y lo único que hice fue pegármele al cuello de él, a su camisa y decirle, por favor, no dejes a Pipe solo. Yo no quiero que mi hijo pase por lo que tú y yo pasamos, que tenga esa ausencia de su mamá, por favor, no lo dejes solo. Fue realmente muy difícil, llegué a la cárcel y yo esa noche no oré, yo le dije al Señor, déjame dormir. Yo me desperté a medianoche y yo le decía, ¿para qué me despiertas? Si yo duermo, yo no voy a sentir el dolor que estoy sintiendo. Déjame dormir, yo quiero cerrar los ojos y yo no quiero volver a despertar. Días después recibí la noticia fuerte, la más fuerte de mi vida. Lo que me costó y me ha costado recuperarme mucho. Que sería una mentirosa decirles que claro, el Señor me ha dado una paz inigualable y mi vida ha cambiado. Pero eso no quiere decir que no me duela lo que pasó. Mi papá murió, mi papito murió. Yo recaí nuevamente en depresión porque hice todo, mandé todos los permisos a la fiscalía, a Bogotá, a todos los entes que necesitaba enviar para que me dieran el permiso de ir a enterrar a mi papá. Pero no pude hacerlo, no me dieron ese permiso y yo me deprimí muchísimo, volví nuevamente como al inicio y recuerdo que fue tan duro que yo abría los ojos y mis compañeras me estaban bañando. A los 3 días abría los ojos y me tenían en el baño, me estaban subiendo los pantalones o me estaban peinando. A los 3 días abría los ojos y estaba tirada en cualquier parte de la cárcel o me estaban dando de comer. Fue realmente muy fuerte hasta que el papá de mi hijo llegó un fin de semana a verme y yo estaba súper dormida y tirada en un lugar por los medicamentos que me tomaba, súper dopada. Y recuerdo que él me sentó y me pegó un sacudón así, me cogió y yo quería que él llegara y que él me abrazara y me dijera lo siento por la muerte de tu papá, lo siento por esto. Sentía ese dolor de saber que mi papito se murió pensando que yo nunca quise verlo, que yo nunca quise estar con él, pero realmente esas rejas y ese lugar no me permitieron enterrarlo y no me permitieron estar con él. Y yo quería que él llegara a abrazarme, pero él llegó y me abrió fuerte y me sacudió y me dijo, yo sé que te duele lo de tu papá, yo sé que es duro lo que estás pasando, pero a ti se te olvida que allá afuera hay un niño que está esperando por ti, se te olvida que allá está tu hijo y que te necesita. Cuando él me dijo esas palabras y eso, tengo que admitir que cómo, no lo sé, pero yo volví a mis sentidos y yo le dije al Señor, ok, Señor, yo no vi morir a mi papá, yo no lo enterré, entonces yo voy a hacer de cuenta que esto no pasó, Señor. Cuando yo salga de acá, haré el duelo, porque voy a llorar y voy a tener quien me abrace, porque voy a tener a mi familia para abrazarme a ellos. Mi familia luego me iba a ver y yo le decía a mis tíos, tío, mi papá, y él me decía, bien mamita, ya está en la casa, no sé qué. Ellos me seguían la idea, toda la locura. Yo estaba loca pensando que mi papá estaba en la casa y que estaba vivo, y mi familia, con tal de que yo no sufriera, me seguían la locura. Fueron momentos demasiado difíciles. Nosotros emprendimos nuestra demanda, nuestro recurso de apelación. Íbamos a apelar mi libertad, no sabía cuánto iba a durar. El Señor empezó a hablarme en los sueños y Él siempre me mostraba el número 4, 4 ángeles, mi mamá entregándome 4 anillos, y yo dije, el Señor Jesús me está diciendo que yo el 4 estoy en la cárcel, en la casa. Entonces recuerdo que yo todos los días le decía a las chicas cuando era 4 que yo me iba ese día para la casa. Y obviamente pasaron muchos años y mis compañeras se reían de mí porque decían que yo estaba loca. Ay, la periodista está loca. Entonces yo hice un mapa gigante. Yo hice un mapa muy grande, mandé a traer un poco de cartulinas de Neiva, hice un mapa y lo pegué en la celda y le escribí, puse una paloma que significaba la libertad,
un niño lo corté de una revista que era estar con mi hijo, mi familia, un trabajo, la casa. Puse un avión porque yo quería viajar y yo quería irme del país. Yo no me quería quedar en Colombia porque yo sentía que no me habían apoyado y que me habían señalado muchísimo. Y puse una pareja de esposos. Yo me puse con un vestido así largo de princesa porque yo quería un esposo que le sirviera a Dios, un esposo que me amara. Yo le pedí al Señor un esposo que me diera mi lugar, que me respetara. Y puse un bebé porque yo quiero tener, ¿cuántos hijos, Chewi? Te faltan 7. Te faltan 7. 7. Viste, mi amor, necesito 7 muchachitos por lo pronto. Ay, Carlos. Pero dijo Shakira, vamos a empezar por lo pronto con uno. ¿Sí? Yo estoy orando por Carlos. Oren por mí. Él tiene los audífonos puestos, pero solo yo que Sí, la necesito. pero es que yo les voy a decir una cosa, yo puse en ese mapa, yo puse 1, pero ustedes saben que el Señor da en sobreabundancia. Ay, sí. Ahí sí. Créelo. Quiero por Carlos. Entonces yo hice esa carta y yo le escribí una carta en la parte de atrás y le di las gracias por todo lo que me daba. Yo, la verdad, jamás juzgué a mi expareja, yo jamás lo traté mal, yo jamás le dije al Señor como, ¿por qué? ¿Por qué me haces? Nunca, nunca lo hice. Lloraba porque tenía que llorar, pero siempre le pedía al Señor que le tocara el corazón a Gustavo, que lo cambiara, que me llenara a mí de perdón. Yo le pedí al Señor que me ayudara a perdonar a Gustavo porque sufría muchísimo, la verdad. Y el Señor empezó a prepararme y a llenar mi corazón de amor, de amor, de amor, hasta que llegó el punto en el que Gustavo me buscó por medio del papá de mi hijo, que él quería hablar conmigo, me envió un número telefónico. Yo realmente tengo que decir que tenía miedo de hablar con él. Habían pasado ya casi 2 años y medio que yo estaba recluida en ese lugar. Pues imagínate la cantidad de cosas que pasaron allá. Aquí me quedaría toda la vida contándoles. Pero ya habían pasado casi 2 años y medio de estar en esa cárcel, de pasar navidades, años nuevos, cumpleaños de mi niño, cumpleaños míos, fueron muchas cosas. Y yo lo llamé porque ya el Señor había preparado mi corazón, ya yo me había perdonado y yo necesitaba perdonarlo a Él, necesitaba hablar con Él porque yo necesitaba esa paz y esa tranquilidad que da el perdón. Yo estaba pidiendo por un milagro, yo estaba pidiendo que mi oración llegara hasta la habitación del Señor Jesús para que me permitiera volver a ver a mi hijo. Era todo lo que yo deseaba, era todo lo que yo quería, estar con mi hijo, ver a mi hijo, verlo sonreír. Yo quería vivir con mi hijo y para yo poder recibir ese milagro yo tenía que perdonarme y tenía que perdonar. Así que el Señor me preparó. Yo le llamé porque obviamente él no me podía llamar porque yo estaba en la cárcel. Yo le llamé. Fue un momento súper fuerte. La verdad, él me pidió perdón, empezó a llorar. Él estaba pasándola realmente muy mal porque ustedes saben que cuando actuamos mal y cuando hacemos las cosas que no las hacemos bien, hay algo que se llama conciencia y que así nadie te esté diciendo nada, tú lo estás sintiendo y tú sabes cuando tú la embarras, cuando tú hiciste algo mal. Y me pidió perdón y yo le dije que gracias, yo le dije a Gustavo, gracias, porque gracias a que tú hiciste lo que hiciste, yo llegué a este lugar y conocí a Dios. Si yo no hubiese llegado a ese lugar, yo no hubiese conocido a mi Salvador, yo no hubiese conocido la magnitud del amor infinito y eterno que es Jesús, yo no me hubiese convertido en la mujer que me estaba convirtiendo en ese momento. Y hablamos y digamos que quedamos en una relación cordial, pues él afuera en su vida normal y yo en la cárcel. Pero debo contarles que ese día sentí un poquito de dolor porque él me dijo, Angélica, ¿sabes una cosa? El otro día yo iba por la 7ª y en la clínica Medilarse yo vi a Javier, que es el papá de mi hijo, caminar con Pipe de la mano y Pipe está tan grande. Y cuando él me dijo eso, dice una amiga por ahí que me dio rabia santa.
Yo no sé si fue santa, si no fue santa. Yo sentí como un mal genio, pero más que mal genio, una tristeza. Y yo empecé a llorar y yo le dije, tú no tienes derecho de ver a mi hijo, tú no tienes derecho de verlo. ¿Cómo es posible que tú puedas ver a mi hijo caminar, que lo puedas ver en la calle y yo que soy la mamá no lo puedo ver? En ese momento yo tuve un momento muy difícil, lloré, pues digamos que me contradije en lo que le había dicho, pero estaba sintiéndolo y es normal sentir dolor, es normal sentir enojo, es normal sentir depresión, es normal sentir alegría, es normal. Y viví otros momentos difíciles. En ese momento a mí me golpean, me revientan un seno, me llevan como 15 días a la clínica súper grave. Antes de ello quiero contarles algo muy bonito y es que yo terminé haciendo una relación y una amistad muy bonita con las niñas de la cárcel, que como les digo, hicimos unos reinados hermosísimos donde las chicas, yo les conseguía con amigos de la ciudad trajes de gala, hicimos reinados y yo quería que sus hijos las vieran como unas princesas, como unas reinas, como lo que somos para el Señor y pues también para nuestros hijos. Y entonces empezamos a vivir unas cosas muy bonitas y recuerdo que cuando estábamos en la celda, pues nosotros allá no veíamos las estrellas, pues la noche, porque estábamos encerradas y pues tú no puedes ver, pues, ni la luna ni nada de eso. Entonces nosotros hacíamos las estrellas de cartón y con el papel de cigarrillo le poníamos, saben que eso es brillante, y la pegábamos en el techo. Mis compañeritas eran niñas que nunca habían ido a Santa Marta, que no conocían Cartagena, que no conocían el mar, nunca habían ido al cine porque son niñas muy de escasos recursos, muy mínimos, niñas habitantes de la calle. Y entonces poníamos un colchón en el piso y todas nos acostábamos y yo les decía, bueno, cierren los ojos porque hoy las voy a llevar a cine. Entonces yo las recogía en mi carro y yo hacía la que estaba manejando, las llevaba a cine, yo le preguntaban, ¿quieren las palomitas de maíz de caramelo o de mantequilla? ¿Quieren Coca-Cola o quieren tal cosa? Y ellas decían, ay, yo nunca me he comido un perro, una hamburguesa. Entonces yo les compraba perro, les compraba hamburguesa y empezábamos a soñar y eran nuestras salidas. Yo les llevé a Santa Marta, las llevé a ver muchas películas, yo les contaba las películas que yo ya me había visto, se las contaba a ella y empezamos a hacer como ese mundo nuestro allí dentro y era lo que nos daba felicidad. Siempre extrañábamos la comida, entonces nos imaginábamos tomándonos un agua de panela con queso, un jugo de lulo, un arrocito casero, el jugo de lulo, ¿verdad? Y en leche. Ay, mi amor, tú no has tomado jugo de lulo, vea, te ganó Chewy. Chewy es que jugo de lulo en leche. Son las delicias de mi país que nosotros no podíamos comer, pero lo soñábamos y lo deseábamos. Y llegó un punto en el que me trasladaron de cárcel, me llevaron a una cárcel de máxima seguridad que está en Cali. ¿Conoces Cali, Chewy? Oh, sí, el valle. El Valle del Cauca. Cali es Cali. Y lo demás es lo más... No, pues, mi amor, ese está más colombiano que tú. ¿Viste? Viva Colombia. Viva Colombia. Viva Colombia, definitivamente. Y entonces me llevaron a ese lugar y seguíamos en la espera sin nunca perder la fe, siendo valientes. Yo le creía a mi Señor Jesús cuando Él me decía en su palabra, en Josué 1. Yo tengo aquí 1:9. Él le dice a Josué, y en ese caso me dijo a mí, mira, Angélica, que te mando a que te esfuerce y seas valiente, a que no temas y desmayes, porque yo iré contigo donde tú vayas. Y si mi papá me lo decía, yo tenía que creerlo. Y es ahí cuando abracé la fe y hice de la fe algo mío. Y empecé a creer con mi corazón, a declararlo con mi boca y esperar en el Señor Jesús ese milagro de mi vida. Que toda la justicia colombiana podría estar diciendo que yo era esto, pero a mí no me importaba porque yo tenía súper claro lo que yo era en Dios. Yo era una mujer inocente, yo era una mujer víctima de una justicia, pero en victoria con el Señor, porque de esto que ellos habían hecho para hacerme el mal,
me habían hecho el bien, porque muchas veces nosotros no entendemos que cuando alguien nos pone el pie, nos mete la zancadilla, como decimos, o nos pone la piedra para que tropecemos y caigamos, ellos no saben que es que detrás de esa caída, esa levantada va a ser monumental, porque es que así es el Señor. Cuando tú quieres el mal para alguien, no tengas miedo, sé valiente y cáete. Y agárrate donde te tienes que agarrar, porque cuando tú te agarres, cuando tú te levantes, el Señor te va a levantar es en victoria, porque eso es lo que hace nuestro papá, que es tan amoroso. De hecho, Chewi, tú que eres papá, si tu muchachito se te cae y se raspó, ¿tú qué haces? Tú lo levantas, lo limpias, lo picoteas y de premio le das un helado, ¿sí o qué? Sí, así mismo es. Pues más o menos pasa lo mismo con Jesús, con nuestro Señor Jesús. Pasa lo mismo, no pasa doblemente mejor. O sea, él nos levanta y entonces yo me aferré a la fe y a esperar. El Señor me va a dar mi libertad, yo voy a salir, voy a estar con mi hijo y me aferraba a su palabra y yo cada vez que yo me deprimía o que había un dolor yo me levantaba y yo todo lo puedo en mi Señor Jesucristo que me fortalece. Como dice ahí el apóstol Pablo, he estado en la riqueza y hoy estoy en la pobreza y he tenido en abundancia y hoy tengo en escasez y paso momentos difíciles, pero yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y me agarré a su promesa y empecé a declarar que era libre y yo me sentía libre, estaba encerrada en unas rejas, pero yo era libre porque Dios envió a nuestro Señor Jesús para darnos libertad. Él no murió en la cruz y no fue crucificado por nada, fue por nuestra libertad. Por lo tanto, yo me empecé a sentir libre y a esperar en el Señor. El Señor me dijo lo que le dijo a la hija de Jairo cuando la resucitó: niña, a ti te digo, levántate y anda. Y yo me sentí así. Aunque me estuvieran enviando a una cárcel de máxima seguridad, donde me ponían uniforme, pusieron uniforme, ese beige con rayas naranjas y me esposaron de manos y pies, donde me alejaron de mi familia, yo no podía ver a mi hijo, donde tenía que conformarme con recibir estas carticas de Pipe. No podía tener fotos. Entonces él se dibujaba jugando baloncesto. Y entonces me dice, hola mami. Esto fue 20 de julio del 2013. Hola mami, espero que te encuentres bien. Que estés bien de salud, etc. Ya me estrené los tenis de baloncesto. En el partido salté como 1 metro. Casi me golpeó la cabeza. Mañana voy a Rivera a jugar. Me ha ido bien en el colegio. Me pusieron a leer otro libro y me pone una carita de tristeza. Mi papi y yo te amamos demasiado. Nunca te vamos a olvidar. Te amo mucho. Y mido 1,64. Tu hijo, Pipe. Y como no me puede enviar una foto, él dibuja una cancha de baloncesto y su balón. Era la forma con la que yo me podía comunicar con mi hijo. Recuerdo que yo iba a decir algo, pero no lo digo porque no quiero que suene feo y no quiero herir susceptibilidades, pero los colombianos somos muy inteligentes. Y yo no podía entrar fotografías, solamente un libro. Entonces yo entré a este cuaderno, que lo tengo desde entonces. Y en este cuaderno yo tenía pegadas las fotos de mi hijo, fotos mías con Pipe, y entonces las tenía primero porque eran mi tesoro, segundo porque era una terapia por el tema del medicamento y del encierro. Pues eso hizo que de repente tuviera algunos temas con mi mente y entonces me olvidaba de personas, de cosas. Entonces era una terapia siempre ver la foto, acordarme lo que había hecho ese día, el día anterior y el día después. Y era la forma en que yo podía como ejercitar mi mente. Pero este era el tipo de cartas que Pipe me enviaba. Miren si pueden ver, la carta hizo un corazoncito y pegó una foto de él. Era nuestro medio de comunicación, pero llegó un punto en el que ya nos cansamos, yo me sentía agotada y entonces Pipe me dijo, mamá, yo lo llamé y me dijo, ya no
ya no me aguanto más, ya no soporto más, ¿dónde está tu Dios? Tú dices que sales mañana, que vienes el otro mes y tú no llegas, ya yo no respondo más por mí, ya yo no respondo más al colegio. Pipe tuvo que mentir en el colegio, nadie sabía quién era su mamá, él tuvo que decir muchas mentiras para que lo pudieran recibir en el colegio. Yo tuve que pelear e intentar hacer tutelas para que lo recibieran en su colegio, o sea, fue un tema muy complicado. Entonces él me dijo, ya yo no aguanto más, yo quiero verte. Entonces yo no dejaba que fueran allá porque ir a Cali desde mi ciudad es muy lejos y gastaban mucho dinero. Era o me envían dinero para poder yo llamar a mi casa o iban a verme. Entonces yo le dije al papá de mi hijo, necesito que me traigas a Pipe, así no me envíen dinero, yo necesito hablar con él porque Pipe me dijo, ya no doy más, ya no aguanto más. Entonces viajaron a Cali y ese día pues yo realmente no quería que Pipe me viera, o sea, Pipe tenía la imagen de su mamá y esto no importa, pero realmente pues no quería que me viera de esa manera. Yo antes estaba delgada, pues uno en la calle se peina, se maquilla, en esa cárcel tú no puedes tener maquillaje, no puedes tener nada, la ansiedad luego de tenerme muy delgada, pues luego me tuvo muy subida de peso y sí, cuando él me viera, él se iba a sorprender porque no era la mamá que él conocía. Aparte, me iba a ver con el uniforme, me iba a ver esposada de manos y pies. Y no era la imagen que yo quería para mi hijo. Pipe llegó y cuando me vio así, yo empecé a decirle, ay, mi amor, este uniforme es diseñado exclusivo para mí, en la calle nadie lo tiene, esas pulseras nadie las tiene en la calle. Y me dijo, ya, mamá, no me digas más mentiras, ya estoy grande, yo ya sé que tú estás en una cárcel, yo ya sé que tal cosa. Y me sentí como así y empezó a llorar. Fueron solamente como 1 hora y media que pudimos compartir. Me pidió que le dijera al papá que se quedaran esa noche en Jamundí, que era el pueblo más cercano a la cárcel. Obviamente no podían porque no había dinero para quedarse en esa noche. Yo, Pipe, no, mira, van a ir a comer un helado, pero se regresan. Entonces me dijo, es que tú no entiendes que si yo me quedo en Jamundí a dormir esta noche, es como si estuviera durmiendo contigo. Cuando mi hijo me dijo eso, yo sentí que ya nada valía la pena. Yo ya que nada tenía sentido. Y le pido perdón a Dios por eso. Pero estaba viendo sufrir a mi hijo. Estaba viendo sufrir a lo que yo más amaba. El día siguiente yo me levanté y una amiga mía, llamé a mi amiga y mi amiga me dijo, Angélica, vi en el pin de Pipe y tiene una foto contigo y escribió, mamita, me encantó verte, cómo desearía volver a abrazarte. Y en ese momento yo me desplomé y yo empecé a decirle al Señor, yo no quiero nada más, yo ya no quiero más, yo ya no respondo por mí, ya no quiero creer, ya no quiero nada. Esa noche no oré, no quise hablar con el Señor. Al otro día me levanté y me senté en las escaleras del pabellón y yo le dije al Señor, yo solo quiero mañana abrir mis ojos y ver a mi hijo a mi lado. Yo solo quiero abrir mis ojos y ver la respiración de Pipe. Yo quiero sentir su aroma. Yo solo quiero abrir mis ojos y tener a Pipe a mi lado. Pero yo lloraba, yo gritaba, yo lloraba. Nadie me paraba bolas y nadie me ponía atención porque como todo el mundo mantenía llorando en la cárcel, todos andamos con la misma tragedia. Que una llore, se desmaye, que se le murió el papá a la una, le murió el papá a la otra, eso era normal. Y estaba yo en ese momento, en esas, cuando me llamaron a decirme que mi abogado me estaba necesitando. Para mí era imposible pensar que mi abogado Chamber había ido hasta Cali. Salí, cuando llegué allá, el abogado me dijo, un abogado cualquiera de Cali me dijo, vengo a notificarle su libertad. Y yo me quedé mirándole y yo le dije, no se ha atrevido, no juegue conmigo, usted sabe yo cuánto llevo fuera de mi casa, usted no sabe que yo estoy lejos de mi familia, que yo he sufrido, que esto, que lo otro. Y él me pone el papel así en el vidrio y me dice, vengo a notificarle su libertad y tienen 6 horas para que le den la libertad. Yo gritaba, lloraba, obviamente le daba las gracias a Dios y a la vez pensaba, Dios mío, ¿cómo voy a hacer? Mi familia está como a 17 horas de acá. Si me equivoco, me perdonan porque no me acuerdo exactamente cuánto hay de Neiva a Cali, pero había muchas horas. Y yo dije, ¿quién me va a recibir? Yo no conozco a nadie. Salí, festejé, mi familia feliz, mi hijo feliz.
me despedí de todas las chicas de este pabellón. Llamaron al amigo del amigo del amigo que vivía cerca, me fue a recoger. Salí dándole gracias a Dios. Yo soñaba con salir y con que el aire me pegara en la cara y que el pelo se me fuera así para atrás. Yo quería sentir ese aire que no había sentido en tantos años. Yo quería ver las estrellas que no había visto en tantos años. Y yo le decía al chico que se llamaba José, yo le decía, por favor, para. Y él paraba el carro y yo salía y abría los brazos y sentía el aire y veía las estrellas y me paraba y tocaba los árboles y empecé a disfrutar y a valorar cada cosa que el Señor me estaba mostrando cuando salí. Llegó a un pueblo y él me dijo, ¿qué quieres comer? Yo le dije, quiero comerme una hamburguesa. Ahora mismo también quisiera un esposo. Yo le dije, quiero comer una hamburguesa. Y al lado del lugar de la hamburguesería había una iglesia cristiana. Entonces yo la vi, y ustedes saben que cuando uno sale de la cárcel sale lleno de sellos, y yo me fui corriendo para allá. Oiga, yo me he alargado mucho, ¿no? Pero pues te pidieron testimonio, el testimonio. Yo fui allá y le dije a un señor al oído, yo le dije, por favor, yo acabo de salir de la cárcel, necesito contar mi testimonio. ¿Puedes decirle al pastor que me deje subir al altar? Él se fue, le dijo al pastor, el pastor me hizo subir. Ni siquiera me acuerdo cuál era el pueblo. Subí, conté mi testimonio, le di la gloria y la honra a Dios porque estaba libre y en victoria con el Señor, por el Señor. Di mi testimonio y llegué a la casa donde me iba a hospedar para esperar a mi hijo. Llegué a esa casa y me dieron una habitación y era muy chistoso porque yo no podía dormir porque esa cama me parecía muy blandita, me hacía falta el piso, me hacía falta el cemento en el que había recostado mi cuerpo durante 3 años. Empecé a jugar con el baño, a abrir y a cerrar la ventana, parecía un animalito, todo era muy raro para mí. A las 4 de la mañana mi hijo llegó, ese niño corría para un lado, corría para el otro, me cogía, me pellizcaba, era imposible para él, era imposible creer que yo estaba junto a él. Y vi, no el primero, porque ya había visto muchos milagros del Señor, pero el milagro más grande que fue recibir el siguiente día con mi hijo a mi lado, y acá les voy a enseñar una fotografía de verlo dormir a mi lado, de poder tenerlo a mi lado. El día siguiente nos levantamos y viajamos a mi ciudad, y el 4 de octubre de ese año, así como él me lo había dicho en sueños, que estaría un 4 en mi casa. El 4 de octubre abracé a mi mamá, abracé a mi familia y llegué a mi casa. Obviamente en adelante llegaron muchas cosas más, pues declaró mi libertad. Luego la Fiscalía interpuso una demanda en contra de nosotros en la Corte Suprema de Justicia, pero la Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó mi libertad. Nosotros demandamos al Estado colombiano. El señor me levantó de una manera hermosísima y quiero que cuando ustedes tengan tiempo, por favor lean Ezequiel 16:4, que es hermoso. El Señor me levantó, me recogió de ese lugar, me limpió. Eso es lo que hace el amor de Jesús, levantarte. Él no te juzga, Él no te señala, Él te levanta, Él te abraza, Él te peina, Él te baña, Él te limpia las heridas. Me vistió, me puso joyas, me vistió, me maquilló, me dio la mejor comida, me puso en lo más alto y me llenó de felicidad junto a mi hijo. Obviamente tengo que decirles que el proceso de readaptación no fue fácil. Con ellos llegaron momentos difíciles que luego haré otro video y les voy a contar el tema de la readaptación, de las consecuencias de lo vivido en la salud de mi hijo, en mi salud, porque ya Pipe después no quería estar conmigo porque se había adaptado a otra familia, ya se había desprendido de mí, pero yo ya tenía la certeza de que tenía a Jesús en mi vida y que teniéndolo a Él, pues lo tenía todo y nada me podía dar miedo en adelante. El hecho de recibir la salvación, de seguir a Cristo, de modelar su caminar y su andar en amor, no quiere decir que nunca más en la vida Angélica Ramírez, que ahora es Angélica Torres, para que mi esposo que está escuchando, él tiene un oído tapado y el otro destapado, pero él está escuchando. Entonces, no quiere decir que ya Angélica Torres, como pasó por la cárcel y pasó por esto, ya nunca va a tener un momento difícil. No, toda la vida es de aprendizaje porque estamos en ese proceso
de santificación, somos salvos por la gracia del Señor, pero durante nuestra estadía en la tierra estamos en ese proceso de santificación. Todos los días pecamos, pero es que el fin es de buscar el rostro de nuestro Señor Jesús todos los días para que Él nos guíe, para que Él sea la luz, y no ha sido la excepción en mi vida. He tenido otros momentos muy difíciles, pero los he afrontado con la tranquilidad y con la certeza de que el Señor ha estado conmigo. Hoy por hoy puedo decirles que, y algo que no les dije, y es que yo intenté quitarme la vida 2 veces, que después le contaré, cuando hablemos del tema del suicidio, les contaré un poco de eso. Realmente el tema de la cárcel da para que hablemos de muchos temas, de las familias, de nosotros como madres, de nosotros como personas, como seres humanos, como hijos de Dios. Tenemos muchos temas que en adelante hablaremos, pero les digo es que el amor de Jesús te sostiene y te mantiene, y cuando tú lo tienes a Él, lo tienes todo. Hoy por hoy tengo una vida llena de paz, una vida llena de su amor. El Señor me ha restituido, el Señor me ha dado todo lo que el enemigo me robó, toda la tristeza, el dolor y lo que me quitó un día el enemigo, el Señor me lo ha dado doblemente. Esa carta que yo le hice a mi Señor Jesús es maravillosa porque tengo mi libertad. El Señor no me dejó salir de mi país sino casi 4 o 5 años después, porque antes de venirme a Estados Unidos me puso en cada universidad de todo el país contando mi testimonio, haciendo conferencias, hablando de la injusticia que hicieron conmigo, porque Él limpia nuestro nombre, Él nos pone en los lugares más altos, Él nos saca del hoyo cenagoso y nos pone en una tierra que fluye leche y miel, y hoy estoy en esa tierra hermosa con un esposo maravilloso, con un esposo que le sirve al Señor, con un esposo temeroso de Dios, con un esposo que camina en obediencia del Señor, y por lo tanto pues me ha dado un hogar hermoso, mi hijo sano con nosotros, creciendo en... Bueno, yo ya no puedo crecer más en estatura, pero sí creciendo en el corazón y cumpliendo ese propósito que Él tiene para mí. Hoy quiero decirles que antes presentaba farándula, música y hacía televisión secular, como llamamos nosotros, pero el Señor puso en mi corazón poner los dones que Él me ha dado para su reino, para llevar su palabra a través de estos medios de comunicación, con el talento y los talentos que Él me ha dado. Por lo tanto, a partir de ahora, mi protagonista principal, o sea, Él es el protagonista principal de mi vida, pero las entrevistas, los momentos, las enseñanzas y todo lo que pueda hacer a través de este canal va a ser para la gloria y para la honra del Señor Jesús. Va a ser para mostrarles a ustedes lo fácil y lo hermoso que es seguir a Cristo, que es apasionarnos por su amor, y para que ustedes empiecen a fortalecer su corazón en su amor, y para que conozcamos lo fácil que es tener paz, lo fácil que es ser feliz y lo diferente que es una vida en el andar de Cristo. Yo les doy las gracias por este momento. Envío 1000 bendiciones. Si están pasando por momentos difíciles, Dios nos ha dado un arma poderosa que se llama la oración. Vayas en el rinconcito de su casa, a cualquier lugar donde estén a solas con el Señor, y de rodillas, sentado, como usted quiera, ore y pídale a Él que sea Él llegando a su vida y trayendo su salvación. Reconózcalo como su Salvador y entréguele su vida. Ríndase a sus pies, caiga rendido a su amor y experimente ese toque de amor inigualable que tiene Jesús para nosotros. Yo no pensé nunca en la vida que yo fuera a estar diciendo esto. Primero, lo que les voy a decir, sí, ¿no? Lo que les digo enseguida, no. Pero los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Les abrazo con mi alma. Toda la gloria y la honra siempre es para el Señor Jesús. Sean valientes, esfuércense, no desmayen, tengan fe.
El Señor siempre está con nosotros. Él lo ha prometido. Y cuando tu papá te dice que te va a dar algo, ¿usted duda cuando su papá le dice que le va a dar algo? Si el papá lo dice, el papá lo hace. Entonces el Señor nos ha prometido estar con nosotros. Conozcamos de su amor y solamente demos amor. Los bendigo en el nombre del Señor Jesús. Los abrazo con mi alma. Le doy toda la gloria y la honra a mi Padre Celestial. Gracias a mi amado esposo que siempre está conmigo. De hecho, está aquí acompañándome. A mi hijo hermoso. Quiero agradecer a todos mis pastores, a mi pastora. Porque a través de ella, pues el Señor me da palabra siempre, a mis profesores de teología también, principalmente al Señor, y a estos dos boricuas, Rafa y Chewi, que son un regalo del Señor, que se montaron también en esa barca de la pesca milagrosa y andamos pescando almas para el Señor. Lo que no pensé que iba a decir nunca era como, suscríbete, dale me gusta y comparte. O sea, yo sentía que yo estaba vieja para decir eso, pero la verdad, lo que es de Dios es de Dios. Así que yo los invito para que nos unamos, seamos un ejército enorme de influenciadores y ganemos muchos seguidores para el Señor Jesús, como Él lo dice en su palabra de Lucas 5:10. Ya nos voy a enseñar a pescar peces. Quiero que pesquen seguidores para mi reino. Así que ya ustedes saben, suscríbanse, ¿cómo es la otra? Compartan y denle like. Dale like. Tienen que suscribirse dándole a la campanita en YouTube, en la página de YouTube, le dan a la campanita para cuando tú pongas un video, le salga la notificación. Como yo soy nueva, entonces denle a la campanita, suscríbanse, y lo que viene son temas maravillosos. Tendremos pastores, líderes, adoradores, personas reales como usted, como yo, con sus testimonios de vida. Ustedes me pueden escribir como que quieren saber, pero les voy a compartir como el devocional que yo hago todos los días, cómo leo la Biblia, cómo oro, cómo edificamos nuestro matrimonio, cómo amar, educar y orar por los hijos. Además, la facilidad de seguir a Jesús. Ustedes no piensen en que ay, es que si no me he visto así, si no hablo así, si no me pongo el arete así, nada. Jesús no quiere nada de lo que está por fuera, Jesús quiere lo que está en su corazón. Jesús no hace acepción de persona, Él no anda pensando que si tú eres blanco, rosado, amarillo o azul, si eres alto, bajo, alto, si tienes dinero, no tienes dinero, Jesús quiere tu corazón lleno de amor. Los amo.